Mi nombre es Joaquín Massana, tengo 45 años y trabajo como enólogo en Bodegas Torres. Mi profesión yo creo que me viene de vocación, ¿no? de tradición familiar. Mis padres son viticultores, tienen viñedos y yo recuerdo pues, de pequeño ya en la vendimia, en septiembre, ir a coger la uva. Posteriormente en casa también hacíamos vino para consumo propio. Yo creo que esto pues, me ha marcado, ¿no? El enólogo empieza su trabajo ya en invierno, en el viñedo, controlando la poda. Controlamos, digamos, todos los procesos durante el ciclo vegetativo hasta el periodo de la vendimia, que también es importante escoger el momento idóneo para recoger la uva. Este es el gran campo de batalla, ¿no? del enólogo. Es aquí donde empieza la cocina, digamos. El enólogo yo creo que hace un poco de todo. Primero guía la creatividad, crea el enólogo. Esto sí que es diría, quizá el aspecto más importante, la pasión y la emoción de hacer un producto. Es aquí donde se marcan las diferencias al final en el producto final. El proceso de vendimia en el fondo es como un proceso de elaboración de un producto de cocina, ¿no? En el fondo lo que estamos haciendo nosotros es cocinando también, ¿no? A nuestra manera. Tenemos una materia prima que es la uva y esta materia prima la vamos a transformar en un producto de máxima calidad. Controlamos todos los procesos de elaboración y después ya ponemos el vino en barrica, en el caso de los tintos y algunos blancos, para hacer la crianza de los vinos. Otro momento importante es cuando llega al final de la crianza y sacamos ya los vinos de barrica para hacer los asemblajes o los coupages en francés que decimos, que es aquí donde también un momento importante en el cual el señor Torres también nos ayudó mucho en este proceso. Los avances tecnológicos han hecho que hoy en día conozcamos mucho más los procesos. La calidad de los vinos ahora depende más de nosotros, digamos. La ciencia y la tecnología nos ha ayudado mucho a mejorarlos. Cuando hacemos el coupaje, cuando hacemos la mezcla de los diferentes lotes de vino, es cuando decidimos la calidad final y vemos el producto obtenido. Es observar si el vino ha evolucionado bien, el vino es aromático, el vino tiene buena boca. Es el momento en el cual todos nuestros esfuerzos los vemos reflejados en la copa del vino, ¿no? El vino ideal es aquel que me transmite las mejores sensaciones, ¿no? Tanto a nivel aromático como a nivel gustativo. Tiene que tener finura, tiene que tener frescor, tiene que tener elegancia y, por último, tiene que tener equilibrio. Cada enólogo está apoyado por el resto de enólogos. Esto hace pues, que haya feedback, ¿no? Entre los enólogos, haya contraste de opiniones, catamos los vinos juntos y este objetivo es hacer el mejor vino, ¿no? Lo más importante es el trabajo y la pasión, ¿no? El sentimiento, emocionarse, ¿no? A la hora de hacer el vino, ¿no?